No, pues súper bien, qué padre. Oye, y por ejemplo, también, ya que mencionamos mucho lo del conteo de carbohidratos, a lo mejor mucha gente no está relacionada con ese tipo de términos y no sé si nos puedes explicar cómo es el conteo de carbohidratos de alguna forma sencilla. Ahí tenemos réplicas. Mira, hay sí. Bolillo, tortilla, pasta, galletas, de todo. Me dices cuál, te la paso. Va. Y porque puede ser que a lo mejor sea no sé, un carbohidrato sea una tortilla o media tortilla o un bolillo o medio bolillo o 2 galletas o cómo la gente que nos está escuchando, que nos está viendo pudiera decir, ok, bueno, yo no tengo hijos con diabetes, pero a lo mejor un familiar y bueno, ya entonces ya detecto, ya sé más o menos la base de cómo es un conteo de carbo. Mira, el conteo más sencillo que hacemos es por equivalentes. Ese es el más sencillo, pero el más práctico también. Hay diferentes tipos de conteo. Hay uno en donde nosotros utilizamos los grupos de alimentos como en lo general, pero el mejor, de repente decimos, no, pues el mejor es el que cuentas los carbohidratos exactos del alimento. Sin embargo, el que está como intermedio, que es el de los equivalentes, ese nos da para los niños sobre todo, es muy exacto y al mismo tiempo es muy fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos en un equivalente de fruta, ¿no? Decías, fruta por ahí tengo, ¿no? A ver, ¿cuál quieres? Te lo paso. La sandía o las fresas, no sé, la que quieras, ¿no? Entonces, por ejemplo... Aquí tengo la... Ajá. Estos bueno. son de los sí. Del sistema equivalente. Sí. Aquí hay piña. Bueno, sí. Por ejemplo, sí, con estas. Por ejemplo, si decimos, mira, vamos a contar las frutas, ¿no? Sabemos que los equivalentes, ¿no? Y les enseñamos a los chicos, un equivalente de fruta es una cantidad del alimento que, por ejemplo, si pensamos en la fruta, cada equivalente de fruta tiene 15 gramos de carbohidratos. Ajá. ¿Sí? Entonces, si tú quieres sandía, y entonces dices, ¿cuánto es un equivalente de sandía? Y entonces lo mides en tazas. Yo dices, pues tanta. Ok, entonces una tacita de sandía, ¿no? O una de melón, o una manzana, o 3 guayabas, porque bueno, cada uno de esos es un equivalente que, bueno, está en una listita, ¿no? Que a las mamás se las damos. Sí, y le decimos, bueno, esa cantidad que dice ahí de la fruta que tú vayas a elegir, sí, esa cantidad tiene 15 gramos de carbos. Y entonces, pues la usas, ¿no? Entonces, bueno, entonces a mi hijo le voy a dar, para este desayuno, va a utilizar una porción o un equivalente de sandía. Entonces ahí van 15 carbos. Pero entonces, dice, pero no es lo único que va a desayunar. A lo mejor se va a desayunar un huevito con tortilla. Que en este caso, esta es el equivalente de sandía. Es el equivalente de sandía. Son dos rebanadas, pero es una taza. Es una taza. Es una ¿no? taza. Entonces, sí, decimos, muy bien, se va a comer su tacita de sandía, ¿no? Y entonces, bueno, ahí la vamos a poner. Pero no es lo único que va a desayunar, entonces hay que sumarle todo lo que se vaya a desayunar. Y a lo mejor dice, también se va a desayunar un huevito con una tortilla. Hay huevito, ¿no? Y tortilla. Y entonces ahí está el huevito. Vamos a traerlo para que sea más gráfico. Y ahí está la tortilla, mira, ya la vi. Estrellado. Sí, está bien. Ahí está, huevo estrellado. Entonces un huevito y una tortilla y ¿Qué más? Pues está muy... Si le ponemos carbos, pues le ponemos frijolitos, a lo mejor una media taza de frijoles, que ahí están. Ya son un montón de... Ya tenemos muchos carbohidratos, ¿no? En el desayuno. Bueno, está bien. Entonces, por ejemplo, si le decimos, mira, vamos a revisar que los grupos de alimentos, ¿sí? Por ejemplo, un equivalente de fruta y un equivalente de cereal, que sería como la tortilla, que es una tortilla, o si es el pan, es un pan de caja, una rebanada de pan, o un cuartito de taza de arroz, ¿sí? Por ejemplo, estos también, una porción de este grupo de alimentos también tiene 15 gramos de carbos, ¿sí? Pero los alimentos de origen animal no tienen. Entonces, la carne, el huevo, esos no contamos carbohidratos. Los frijoles, las leguminosas, las lentejas, los frijoles, los garbanzos, en una porción de alimento que es media taza, estos tienen 20 gramos, ¿sí? Si además, entonces fíjense, si se come una tortilla con media taza de frijolitos, un huevo y una tacita de sandía, si lo contamos, si son 15, 30 y 20, pues ahí van 50, ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos, ¿no? ¿Qué tantos carbohidratos? Ahí sí, bueno, depende de la dieta
y de las calorías y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí ya vamos 50 gramos de carbos. Si esto fuera lo que se fuera a desayunar, a lo mejor un niño, ¿no? Y a lo mejor su huevito lo hizo con espinacas, o idealmente le decimos incluye vegetales, ¿no? En la dieta, porque necesitamos que la mitad de nuestro plato sea de vegetales, ¿no? Entonces, las verduras tienen muy poquitos carbohidratos. Se considera que por una porción tiene 4 gramos de carbohidratos, que bueno, prácticamente es muy poquito, sí, es nada, poco, ¿no? Entonces, así lo contamos. La leche, leche sí tiene 12 carbohidratos. A ver. Leche, aquí está. La leche, un vasito de leche, bueno, una taza de leche, como 240 mililitros. Aquí está la verdura. ¿No? Y la verdura, ahí le vamos a poner, ¿no? Entonces, ahí tendría todos los grupos de alimentos, pero... que precisamente la zanahoria está peleada con todos los diabéticos. Eso bueno, dicen. Que eso dicen, ¿no? No coma zanahoria. Ajá. Y bueno, pues no, tampoco. Sabemos que no. Finalmente, la verdura y la recomendación es que comamos primero los vegetales y podemos tener como una ensalada como en la entrada, sobre todo a mediodía, los frijolitos que tienen luego la fibra también, los cereales, la tortilla es un cereal excelente, es mucho mejor el maíz, inclusive en el índice glucémico, que bueno, ese es otro tema, ¿no? Es un tema para un día así. Sí, no, y hay mucho debate también con el índice glucémico, ¿no? De que ahora ya no se usa, de que ya está obsoleto, pero bla, bla, bla. Pero las personas que viven con diabetes necesitan saber cuál es la carga glucémica y cuál es el índice, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tienen que tomar esas decisiones. Una cosa es la cantidad de carbohidratos que tiene el alimento, pero la otra es pues la velocidad con la que se absorbe. Entonces, por ejemplo, el trigo, el arroz tienen un índice pues rapidísimo, nos van a subir la glucosa muy rápido, contrario a una tortilla, por ejemplo, que es de 40 y cachito, 49, ¿no? Entonces estamos hablando de un índice pues bajo. Entonces, pues bueno, siempre sí nos ayuda a tomar decisiones. Entonces, así si lo dividimos en grupos y los vemos así, ¿no? La fruta, los cereales tienen 15 gramos de carbohidratos por porción, la verdura 4, los alimentos de origen animal 0, la leche, una porción tiene 12 y las leguminosas tienen 20. ¿Sí? Y entonces, las grasas, bueno, tampoco tienen, y las grasas con proteínas, que son como las nueces, almendras y demás, tienen como 3 gramos por porción. En realidad es poquito, pero bueno, ¿no? Ahora, las proteínas y las grasas impactan, si comemos demasiado, impactan también en nuestra glucosa en horas, puede ser hasta en 4 horas. Entonces, esas son también... una alimentación debe de ser completa, suficiente, equilibrada, variada, inocua, pero suficiente. Cuando abusamos, todo mal, sí. ¿No? O sea, mal. Entonces, si nosotros dijéramos, a ver, vamos a pensar en un desayuno, ¿no? Y a lo mejor no le vamos a poner tantos carbohidratos, ¿no? Entonces, le ponemos... Ay, ya me estoy bajando, ¿verdad? Te lo un poquito. A ver, sí. Le ponemos, ¿no? Le ponemos aquí, le vamos a poner un huevito con una tortilla y vamos a quitar ahorita los frijoles y a lo mejor no la leche, que no quería leche, ¿no? Entonces, si contamos así nada más fruta, tortilla, verdurita y huevo, pues en realidad estaríamos contando 15 de la fruta, 15 de la tortilla y pues muy poquitos carbohidratos, porque por ejemplo si se hizo un huevo con espinacas, pues no se va a comer 2 tazas y cacho de espinacas con el huevo, es muy poquita, sí, claro. ¿No? Entonces bueno, pues ahí está. Entonces ahí contamos y decimos, bueno, ahí están 30 gramos de carbohidratos. Pero entonces nosotros, las personas que viven con diabetes tienen algo que se llama pues la relación carbohidrato-insulina. ¿Cuántas unidades de insulina te vas a poner por cada tantas unidades, por tantos gramos de carbohidratos, ¿no? Lo cotidiano es 1 unidad de insulina por cada 15 gramos de carbohidratos. Entonces, por ejemplo, aquí contaríamos 15 y 15 son 30, pues ahí se pondrían regularmente 2 unidades para esto, ¿no? Pero si metimos los frijoles, entonces estamos hablando de 50 gramos de carbohidratos y entonces ahí sí se tendrían que poner. Y ahí es donde empiezan a veces los cálculos y que dicen, bueno, me pongo de más. O de menos. Porque no hay medios o sí hay medios. Si hay jeringuillas con medias porciones, con medias unidades de insulina, sí hay unas muy chiquitas de 30 unidades, esas sí tienen medias, pero hay unas que no.
o si hay plumas que sí, hay plumas que no. Entonces, por ejemplo, ahí es donde empezamos con el debate, ¿no? Y ahí las mamás y los niños y todas las personas que viven con diabetes hacen estas, ¿no? Por ejemplo, si dicen, mira, ¿sabes qué? Me voy a comer 50, ¿no? Entonces, en teoría, me tendría que poner, pues, casi para 60 si yo no tengo medias, pero si estoy no muy alto, se me va a bajar demasiado, entonces mejor no me la pongo. Entonces, esas son las decisiones que la diabetes te hace tomar día con día, porque no hay nada que sea igual para más nadie. Porque ahí podríamos estar hablando de alguna hipoglucemia reactiva. Sí, claro. Porque entonces yo no me pongo de más, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que yo digo, me voy a comer todo esto. Y empiezo a comer y luego digo, ay, no, ya no se me antojó. Y los niños así son. Sí, claro, claro. Y entonces dices, ¿qué? Pues cómetelo. No, ya no quiero, mamá. Pues sí, pero lo contaste y ya te inyectaste. Entonces tienes que comerte algo que te dé. Entonces ahí andan las mamás buscando, bueno, entonces los frijoles no, pero entonces tómate un vaso de leche. Y ahí andan viendo a ver cómo le hacen para poderle completar las porciones que no se está comiendo. Y entonces esa es la batalla diaria. Y nosotros como nutriólogos y como educadores en diabetes que estudiamos y que trabajamos con todo esto, también tenemos que entender que las personas viven su vida y que toman estas decisiones y que a veces se van a equivocar, pero que es parte del proceso, ¿no? Y es parte de lo que te preguntas tú, ¿y qué hago? ¿No? Y al principio le hablas a todo el mundo o a otra mamá que también tiene un hijo con diabetes, oye, ¿tú qué hiciste? Oye, ¿qué hago? Oye, se inyectó y no comió. Oye, se inyectó y luego vomitó. O sea, se enfermó del estómago y vomitó. ¿Y ahora qué hago? Le va a dar una hipo porque vomitó todo, pues sí. Pero sí se inyectó y entonces no, pues... Y entonces todo eso es parte de vivir con diabetes, ¿no? Que es algo que no se ve o que los médicos a veces en la consulta de así te inyectas, no viven. Y nosotros tenemos toda esta... Sí, claro, pues es que es diferente. Cuando hablamos de la alimentación y ya del proceso entero, nosotros tenemos esta fortuna de experimentar la diabetes desde la casa, o sea, desde lo más básico que es esto, ¿no? Y entonces, pues es muy lindo. Sí, claro, no, y es que sí, digo, sí quedó claro, yo creo, y la verdad es que también gente, incluso nutriólogos que no estamos acostumbrados a eso, por ejemplo, en mi caso, pues yo no soy educador en diabetes y yo no veo diabetes, aunque sí me gustaría porque pues también en el deporte, pues claro, como mencionaste al inicio, hay muchos atletas de alto rendimiento que son diabéticos o bueno, que padecen diabetes y pues la verdad, como siempre digo yo también, pues todo paciente deportivo es paciente clínico. Claro. No podemos ser buenos nutriólogos deportivos si no conocemos la parte clínica. Y esto pues es... Ahora sí que en México abunda como los tacos y los oxxos. En todos lados hay diabetes, ¿no? Hay diabetes, sí. Pero este conteo, bueno, es para alguien que se inyecta, ¿no? Para regularmente niños. Sí. Y hablando de, por ejemplo, gente que no se inyecte, este conteo de carbohidratos, ¿tú lo explicas de la misma manera o tienes alguna forma más, no sé, estandarizada? Por ejemplo, decir, bueno, pues nada más tú básate en no comer mucho, ¿no? O sea, puedes comerte tus, no sé, 6 tortillas diarias, no pasa nada. No, regularmente manejamos los equivalentes y hacemos cálculos para cada persona y más bien ya le decimos, mira, te van a tocar tantos cereales, tanto así. Si en el día te comiste un poquito más en la mañana o así, como ellos empiezan a jugar un poco con sus porciones, ¿no? No me pases todo a la noche, porque luego está el típico de que, ay, casi no desayuno, casi no como y todo me lo como en la noche, o sea, todo eso. Pero ellos, aunque no cuentan tantos carbohidratos, pero sí hay que llevar un control de los carbohidratos, o sea, ellos saben que su plan de alimentación está limitado a los carbohidratos. A veces manejamos 45%, ¿no?, de carbohidratos, y entonces ellos saben que tienen una cantidad. Yo a veces cuando son muy que sí le echan muchas ganas y que quieren saber, porque hay pacientes que te dicen, no, a mí dime qué me como, las porciones. Hay algunos hasta que te dicen, dame el menú, porque no, o sea, no. Y tenemos que adaptarnos un poco a todos. A mí me gusta así trabajarles los equivalentes para que aprendan a contarlos y aprendan que tienen una cantidad de un alimento y que no porque pueden, por ejemplo, que aunque la fruta y los cereales tienen la misma cantidad de carbohidratos, que lo ideal es no que los intercambien, sino que cada uno también tiene una función,
Sí, o sea, que cada uno nos va a dar nutrimentos diferentes, que por una razón comemos vegetales, comemos más vegetales que fruta. Hay quien quiere cambiar la verdura por la fruta. Ah, ¿no? Me ha tocado. Y hace poco me tocó una paciente que estaba, ¿qué quería cambiar? No, más bien lo cambió en su plan de alimentación. Me decía, es que si a mí no se me antoja la carne ni el huevo, pues yo lo voy a cambiar por almendras. Okay. Y lo cambié por almendras, me decía. Y yo, pero es que no tiene nada que ver. O sea, es diferente, son grupos de alimentos diferentes, tienen funciones diferentes. Sí, pero no se me antoja la carne, entonces yo me como un puño de almendras. Le digo, bueno, entonces, ¿manejas? Y me dice, sí, tengo carro. Ok, cuando sientas que la gasolina esté cara, échale agua. Sí, ¿no? O sí, échale aceite al motor, al tanque de gasolina. No, pues se me va a descomponer. Pues, porque pues no es gasolina, ¿verdad? Exacto. No está hecha para eso. Pues es lo mismo. Estamos contando qué te vas a comer. Porque cuando tú vengas, exacto, yo voy a valorarte y yo voy a decir, no funcionó el plan o no pasó, o esto estaba mal, voy a cambiar esto. Pero no es que yo lo esté calculando mal, sino que a lo mejor en la práctica ya real no te estás comiendo todo. Entonces, exacto, eso es importante. Exacto. Porque entonces, es que no me comí la tortilla y me comí medio bote de sandía y dices, no, pues no. Sí, porque entonces, te dicen, pero son carbohidratos, sí, pero no. Carbos, como que, pero cuentan carbos, no son como lo mismo. Pues no, porque finalmente también tienen una carga glucémica igual, pero no son exactamente igual. Y además traen otros nutrimentos. Sabemos que los cereales, pues si son cereales de granos enteros, pues tienen fibra, sí, también van a tener, nosotros sabemos que los cereales también, pues tienen un beneficio, por ejemplo, la avena, que es un superalimento, o sea, son diferentes. Sí, entonces, y nos aporta, aunque sea un poquito de proteína también y ahí. Que también, entonces exacto, no es nada más el carbohidrato. También tienen proteínas, no solamente son el carbohidrato, entonces todo eso es diferente, entonces lo calculamos. Y a las personas que viven con diabetes regularmente hacemos sus planes de alimentación para que sean una guía, ¿sí? O sea, como que les permitan vivir una vida normal, pero sí sabiendo que tienen que ir tomando decisiones, que hay carbohidratos, o sea, que sí los puedes consumir. Por ejemplo, que no te estás peleado con la zanahoria, que lo que vamos a hacer es contemplar todos los carbohidratos de todos los alimentos y que los puedes consumir, pero vamos a tener como algunos tips, ¿no? Por ejemplo, eso. Incluye vegetales, los 3 tiempos grandes de comida. No comas alimentos entre comida que tengan mucho azúcar, porque luego andan haciendo sus refrigerios y mal va bajando apenas la glucosa cuando ya le entró algo con azúcar y ahí va para arriba otra vez. Entonces, pues esos tips. Incluye, por ejemplo, las verduras antes, que sea lo primero que te comes. Y entonces eso nos va a dar saciedad. Un poquito de saciedad y además nos va a permitir, pues, ¿no? que la misma digestión empiece y que los picos de glucosa no sean. Y entonces todos esos tips, que sí son buenos tips, ¿no? Eso hay que utilizarlos. Sí, claro. Y hay que trabajar con ellos. Entonces, pero no tienen una dieta como tan estricta como las personas que tienen que contar carbohidratos porque tienen que mandarse N cantidad de insulina. Entonces, sí, es más difícil. Sí, no, ya vi que sí, digo, porque yo sí veo pacientes con diabetes, pero diabetes tipo 2, y normalmente, pues es lo que estábamos platicando, ¿no? Una alimentación regulada, saludable y todo el rollo, pero sí me he topado con todo eso, y de hecho me han llegado pacientes de que, oye, mi hija, no, pues sabes que ahí sí. Sí. Ahí sí yo no. Sí, porque además, cuando, por ejemplo, tú vas a comer algo, y por decir un niño en un desayuno, que dice, perfecto, ya le conté los carbohidratos, a ver, mídete antes de desayunar, y se mide y dice, ay, mamá, estoy en 200. Ups, ¿no? Entonces dice, bueno, además de todo lo que te vas a comer y de mandarte esa insulina, hay que mandarte insulina para corregir. Para bajarla. ¿No? Entonces hay que bajarla. Y luego hay que esperar a que empiece a bajar para que empieces a comer. Entonces, pero es un niño y aquel ya quiere y muere de hambre. Entonces, además, pues sí. ¿no? Pero gracias a Dios también ya existen insulinas muy rápidas, ¿no? Aquí en México recién llegó Lyumjev, que es una insulina también de Lilly igual, como la Humalog, pero es ultra rápida. O sea, en cuanto te la inyectas, ya está haciendo efecto. O sea, estás abriéndola y ya. Ajá, ya la estás oliendo y ya está haciendo el efecto, ¿no? Entonces, sí, prácticamente. Entonces, eso nos permite, pues, tener pacientes que en cuanto, si están altos, se pueden inyectar, midiendo lo que se van a comer, más la corrección,
y que en cuanto se inyectan, pues prácticamente ya empieza a hacer este efecto, tiene su pico y luego ya baja, ¿no? Entonces también eso es otra cosa que hay que estudiar, ¿no? ¿Cuánto dura el efecto de cada insulina, ¿no? Y por ejemplo, el conteo de carbohidratos, bueno, aquí lo hicimos así sencillo, sí, pues. pero es un curso que nos tenemos que echar, ¿no? Con las diferentes maneras en las que contamos carbohidratos, desde la más sencilla, porque hay personas que también no tienen, por ejemplo, pues tanta capacidad, ¿no? Tenemos pacientes, por ejemplo, que sus abuelos se hacen cargo del niño, ¿no? Y los abuelos a lo mejor no terminaron la secundaria y a lo mejor no tienen como tanta capacidad de decir, ay, sí, los equivalentes y así. Entonces le tienes que hacer pues una guía muy rápida y divides los alimentos y dices, pues así mira, 15, 15, 15, 15 y ajá, ¿no? Entonces, oye, pero estos tienen 20, no 15, sí, pero aguanta, o sea, para que le cuenten más o menos. Empezando. No, vamos empezando. Sí. Entonces, desde lo más sencillo hasta no, ¿sabes qué? Las tortillas tienen 12. Bueno, pero promedio 15, sí, pero no, esta pésala y la mitad de lo que, o sea, exacto. Entonces, por gramo. Ya por gramo, ¿no? Entonces también esa es otra manera, ¿no? Que hay personas que sí gustan de hacer un conteo muy exacto, pero bueno, tenemos como de todo. Y entonces, bueno, para aprender todo lo del ratio, la sensibilidad, cómo calcularla, pues todo eso, pues es un curso que hay que hacer. Y que bueno, en el Diplomado de Educadores en Diabetes, pues también tenemos clases especiales para eso y hacemos práctica con nosotros mismos. Pues mira, ya me están dando ganas de ir al diplomado. Pues te invitamos, ahí te esperamos. Sí, yo creo que sí.